De acuerdo a lo que discutimos en el video anterior, una pila o celda galvánica entonces es un dispositivo que permite aprovechar los electrones que son intercambiados en una reacción redox espontánea para realizar un trabajo eléctrico. Por ejemplo, si estoy considerando la oxidación del zinc por parte del agente oxidante cobre, que es una reacción espontánea, su delta G es menor que cero, yo podría realizar esta reacción de dos formas posibles: colocando todos los reactivos en un mismo recipiente o separando el zinc y el cobre en dos semiceldas distintas para construir una pila. En el primer caso, el trabajo eléctrico es cero, no hay trabajo eléctrico intercambiado. En el segundo caso habrá un trabajo eléctrico, que es lo que me permite encender justamente la lamparita. El delta G de la reacción es el mismo en ambos casos, porque la energía de Gibbs es una función de estado y por lo tanto esa variación es independiente del camino que yo elija para ir desde un estado inicial hacia el mismo estado final, pero el trabajo eléctrico no es función de estado y por lo tanto en este caso tendré trabajo eléctrico cero y en este caso tendré trabajo eléctrico distinto de cero. La pregunta que surge entonces inmediatamente es: ¿qué cantidad de trabajo eléctrico es capaz de entregar una pila? Y para contestar eso, lo primero que debemos hacer es recordar la definición de trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico entregado por un sistema, por una pila, tiene una definición similar a la de cualquier trabajo, que es el producto de una magnitud de cambio por la fuerza impulsora que hace que esa magnitud cambie. En este caso, la magnitud de cambio es la cantidad de carga que circuló a través del filamento. La fuerza impulsora que hace que esa carga circule es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos del circuito, por ejemplo, entre el cátodo y el ánodo, que, por ejemplo, nuestra red eléctrica domiciliaria tiene un valor de 220 volts y aquí tiene un valor diferente. La cantidad de carga que circula, a su vez, va a depender de la reacción química que yo esté considerando, de esta reacción química. Y esa cantidad de carga será el número de moles intercambiados por cada mol de reacción química, y ese número tiene que ver con esta cantidad de electrones intercambiados en la reacción anódica y catódica, en este caso 2, multiplicado por la constante de Faraday, que es simplemente la carga que tiene un mol de electrones, 96.500 coulombs por mol. Y esa cantidad de carga que haya circulado, finalmente, tiene que ver con la cantidad de zinc que se haya consumido, de zinc 0 y de cobre 2 que se haya consumido desde el momento inicial en que yo conecto la pila, donde el delta G es negativo, es decir, la reacción es espontánea, hasta el momento en que ese delta G alcanza un mínimo, la energía libre de Gibbs alcanza un mínimo y por tanto el delta G vale 0, y es el punto donde se alcanza el equilibrio y la pila deja de funcionar. Para definir un poco mejor el problema, lo que voy a hacer ahora es reemplazar la lamparita por un multímetro o voltímetro que tenga resistencia infinita, que sea un dispositivo ideal, es decir, que prácticamente no deja pasar corriente eléctrica. Entonces, ese multímetro o voltímetro me va a dar una medida directa de cuánto vale la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo de mi pila. Esa diferencia de potencial, recuerden que también se puede llamar fuerza electromotriz. Y el hecho de que la resistencia sea infinita, es decir, que prácticamente no deja pasar corriente, deja pasar muy poca corriente, me garantiza que la reacción de oxidación del zinc y de reducción del cobre ocurre de manera reversible. Los electrones pasan tan lentamente que yo puedo, con una perturbación infinitesimal, revertir la reacción en la dirección que yo quiera. Eso es la definición de proceso reversible. Es decir, que el trabajo eléctrico entregado por esta pila, operada en estas condiciones, con una carga de resistencia infinita, va a ser un trabajo eléctrico reversible que se definirá como la transferencia anterior. Será el producto de la carga por la diferencia de potencial, con un signo menos que simplemente responde a la convención egoísta que adoptamos para la termodinámica. ¿Qué tiene de interesante utilizar una carga infinita, una resistencia infinita del dispositivo de lectura? Bueno,
que si yo utilizo una carga, una resistencia infinita, el trabajo será reversible y por definición el delta G de una reacción es igual al trabajo eléctrico máximo que ese sistema puede entregar, y eso sucede solamente cuando el proceso es reversible. De forma tal que yo puedo igualar esta reacción a la variación de energía de Gibbs de la reacción. Es decir, ahora el delta G de la reacción es directamente igual al trabajo eléctrico cuando el proceso se hace reversiblemente, o lo que es lo mismo, delta G es igual a menos N por F por delta E, donde N es el número de moles de electrones intercambiados, F es la constante de Faraday y delta E es la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Esto implica entonces que nuestro criterio de espontaneidad de las reacciones químicas que ocurren a temperatura y presión constante, delta G menor que cero, se puede equiparar a un nuevo criterio que será delta E mayor que cero, dado que delta E y delta G están conectados, son prácticamente equivalentes, a menos de la multiplicación por un número negativo, que es el número de electrones por la constante de Faraday. Es decir, que delta G negativo implica necesariamente delta E positivo, que se transforma en un nuevo criterio de espontaneidad. Análogamente, el criterio de equilibrio delta G igual a cero equivale al criterio de espontaneidad delta E igual a cero. Entonces, para una pila o celda galvánica operada reversiblemente, yo puedo decir que delta G es igual al trabajo eléctrico, por lo tanto delta G es igual a menos NF por delta E, donde delta E es la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Si trabajo en condiciones estándar, es decir, a presión de un bar y concentraciones de 1 molar, puedo decir que el delta G0 será menos NF por delta E0. Es decir, la misma ecuación, pero ahora coloco el cerito para indicar que estoy trabajando a concentraciones 1 molar o presiones de un bar según corresponda. Y entonces el delta E se transforma en un delta E0, la diferencia de potencial, cuando las concentraciones que coloco aquí adentro son de 1 molar, y por lo tanto lo voy a llamar E0 del cátodo menos E0 del ánodo. Es decir, potenciales de reducción estándar del cátodo y del ánodo. Por otra parte, nosotros sabemos que para cualquier reacción, la variación de la energía de Gibbs se puede escribir como el delta G0 más RT por el logaritmo de Q, pero sabemos que delta G es igual a menos NF delta E, y delta G0 es menos NF delta E0, así que esto lo puedo reescribir de esta manera. Menos NF delta E igual a menos NF delta E0 más RT logaritmo de Q. Esto lo puedo reordenar, puedo, por ejemplo, pasar dividiendo menos NF al otro lado. Lo que me va a quedar es delta E igual a delta E cerito menos RTNF logaritmo de Q. Es una ecuación extremadamente importante. Se llama ecuación de Nernst en homenaje a la persona que la descubrió o desarrolló. Se puede reescribir esta ecuación de Nernst para el caso particular de que la temperatura sea 298 Kelvin, es decir, aquí coloco 298 Kelvin, R es la constante de los gases, pongo su valor, pongo el valor correspondiente a la constante de Faraday, y si cambio logaritmo natural por logaritmo decimal, ahí hay un factor de conversión. Todos esos factores multiplicados me dan este número 0,059. Es decir, puedo reescribir esta ecuación general para el caso de temperatura de 298 Kelvin con cambio en la base del logaritmo. Son las dos expresiones que van a encontrar habitualmente. La expresión general o esta expresión particular para temperatura 298 Kelvin. Por ejemplo, para el caso de esta reacción particular, de la reacción que corresponde a la celda, a la pila de Daniel, oxidación de zinc y reducción de cobre 2+, la ecuación de Nernst general se puede escribir como delta E igual a delta E0 menos RT sobre NF por el logaritmo de la concentración de zinc 2+, que es el producto,
dividido la concentración de cobre 2+, que es el reactivo. Recuerden que cobre 0 y zinc 0 no aparecen en el cociente de reacción simplemente porque son fases sólidas puras. Esta expresión, la ecuación de Nash, es muy importante porque me dice cuáles son las variables que tengo para determinar el potencial de una pila. Si yo quiero construir una pila que sirva para algo, yo necesito construir una pila que tenga un potencial definido, tenga un valor determinado, dependiendo de la aplicación que le quiero dar, del dispositivo que quiero energizar. Por tanto, este delta E no puede tener cualquier número, tiene que tener un número concreto. Y las posibilidades que tengo yo para alcanzar ese número concreto son, dada una determinada cupla redox, variar la concentración de los reactivos, esa es una de las perillas que tengo, la elección de las concentraciones del cobre que pongo acá y del zinc 2+ que pongo acá, o, para ser más drástico, la elección de las cuplas redox. El delta E0 es la diferencia de potencial estándar del cátodo y del ánodo, y la única forma que tengo de variar ese delta E0 es variando la reacción anódica o la reacción catódica. Es decir, si quisiera cambiar el delta E0, tendría que elegir otra reacción catódica que no sea la reducción del cobre, u otra reacción anódica que no sea la oxidación del zinc. Esas son las dos perillas de que dispongo para poder controlar el potencial de la pila. Una vez elegidas entonces las cuplas redox y las concentraciones de las especies en solución, tengo definida mi ecuación de Nast y tengo definido el potencial de esa pila. Cuando yo conecto la pila, en el momento inicial, el delta G de la reacción será menor que 0, lo que implica que el delta E será mayor que 0, lo que significa que la pila funcionará. Que el delta E sea mayor que 0 implica, de acuerdo a esta ecuación, necesariamente que este número es mayor que este número, es decir, delta E0 es mayor que RT sobre N, que es el logaritmo del cociente Q. En esas condiciones, cuando delta G es menor que 0 o lo que es equivalente, delta E es mayor que 0, el proceso es espontáneo, la reacción ocurre espontáneamente en esta dirección y por lo tanto la pila funciona. Los electrones circulan a lo largo de este cable desde el ánodo hacia el cátodo, tal como escribí en este esquema. A medida que los electrones van circulando, lo que sucede es que la concentración de zinc va aumentando en este recipiente, como consecuencia de que esta chapita se va disolviendo, se va oxidando el zinc 0 a zinc 2+, y la concentración de cobre en la hemicelda catódica va disminuyendo como consecuencia de que el cobre 2+ se va reduciendo a cobre 0. Es decir, que este cociente se va haciendo cada vez más chico, hasta que llega un momento en que este delta E0 es igual a este otro término. En esa condición, el delta G de la reacción es igual a 0, es decir, el sistema está en equilibrio. O lo que es lo mismo, el delta E, la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo, es 0, por lo tanto, la pila se agotó completamente, la pila ya dejó de funcionar, alcanzó su punto de equilibrio. Entonces ya no sirve más para hacer trabajo eléctrico. La convención que adoptamos para la utilización de la ecuación de Nernst es que este término delta E0 corresponde a el potencial de reducción estándar de reacción catódica menos el potencial de reducción estándar de la reacción anódica. Es decir, en ambos casos utilizo potenciales de reducción, si bien está claro que en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. En otras palabras, lo que estoy comparando es la tendencia a reducirse de ambas especies al hacer esta cuenta. Me fijo quién es capaz de reducir a quién. Vamos a ver si eso se entiende un poco mejor. Vamos al caso concreto de la pila de Daniel, donde la reacción anódica es la oxidación del zinc a zinc 2+, y la reacción catódica es la reducción de cobre 2 a cobre 0. Para esta
En mi celda, entonces, el potencial será el potencial correspondiente a la oxidación, L0 para la oxidación, principal el pasaje de zinc 0 a zinc 2+, eso es el proceso que realmente ocurre, es la oxidación, mientras que para la reacción catódica, el potencial asociado a esta hemicelda será un potencial correspondiente al proceso de reducción, cobre 2+ que pasa a cobre 0, cobre 2+ que pasa a cobre 0. Ahora, como en cualquier reacción química, esos potenciales de oxidación estándar o de reducción estándar, yo los puedo equiparar a menos el potencial de la reacción opuesta. Es decir, el potencial estándar de oxidación es igual a menos el potencial estándar de reducción. El S0 de zinc 0 a zinc 2+ es igual a menos el S0 de zinc 2+ a zinc 0. Y lo mismo sucede para la cupla cobre 2+, cobre 0. Si yo sumo estas dos reacciones, estas dos hemireacciones, obtengo la reacción global. Eso no es ni más ni menos que aplicar la ley de Hess. Puedo escribir la reacción global como suma de las hemireacciones. Ahora bien, el S0, esta magnitud que estoy poniendo aquí o aquí, ya sea para el proceso de oxidación o de reducción, no importa, no es función de estado. Por lo tanto, yo no puedo simplemente sumar las reacciones y sumar los potenciales estándar de reducción o de oxidación. Lo que yo sí puedo sumar son funciones de estado. Por ejemplo, delta G, delta H, delta S, delta U. Esas funciones sí son aditivas. Así que yo podría plantear para cada una de estas semireacciones el delta G0 correspondiente, el delta G0 para la reacción anódica, es menos NF por el 0, el S0 de la reacción anódica, y el S0 de la reacción anódica es justamente el potencial estándar de oxidación. Ahora, en virtud de esta igualdad, yo podría reemplazar este número por este número, y entonces en lugar de menos NF S0 de zinc 0 a zinc 2+, me queda más NF S0 de zinc 2+ a zinc 0. Es decir, yo puedo reescribir este delta G0 para la reacción anódica, que es una reacción de oxidación, en términos del potencial de reducción. Puedo elegir escribirlo en términos del potencial de oxidación o en términos del potencial de reducción. Lo mismo pasa para la reacción catódica, para la reducción del cobre 2+ a cobre 0. Delta G0 para esa reacción será menos NF por L0 de la reacción catódica, y en la reacción catódica lo que ocurre es la reducción que tiene este potencial estándar de reducción. Podría elegir escribirlo en términos del potencial estándar de oxidación. No lo voy a hacer porque me voy a ceñir a esta convención, uso potenciales de reducción. Ahora sí puedo sumar delta G0 anódico más delta G0 catódico para obtener el delta G0 global, y entonces sumo esto más esto, y eso me da menos NF por S0 de cobre 2+ a cobre 0, es decir, potencial estándar de reducción, menos el potencial estándar de reducción del zinc, zinc 2+ a zinc 0. Es decir, delta G0 es menos NF delta E0, donde me estoy ciñendo a esta convención. El delta E0 es el potencial de reducción de la especie que se reduce, menos el potencial de reducción de la especie que se oxida. El potencial de reducción, entonces, que corresponde a una reacción global de este tipo, es decir, el pasaje de una especie MZ más a una especie MZ-N, donde N es la cantidad de electrones que aceptó, ese potencial, ese hito, es una medida de la tendencia termodinámica que tiene esta especie MZ más a reducirse. La tendencia termodinámica está dada justamente por el delta G0, que es igual a menos NF delta E0. Cuanto más positivo sea este potencial de reducción, mayor será la tendencia de la especie MZ más a reducirse. Es decir, que será una especie mucho más oxidante.
Y ese potencial de reducción, ese hito, es una magnitud intensiva, es decir, mide la variación de energía libre por unidad de carga intercambiada. Con eso lo que estoy diciendo es que si yo escribo la reacción de esta manera, cobre 2 más 2 electrones que da cobre 0, o 2 moles de cobre 2 más 4 moles de electrones que dan 2 moles de cobre 0, o si lo escribo de esta manera, con un coeficiente 10, el potencial estándar de reducción es el mismo, porque es una magnitud intensiva. Un concepto interesante es que ese potencial de reducción, que mide una tendencia a la reducción de una especie, es decir, mide la tendencia a la ganancia de electrones, de alguna manera es conceptualmente similar a lo que estudiamos al principio de la materia como la energía de unión electrónica o afinidad electrónica. La energía de unión electrónica, uno medía la energía intercambiada en un proceso que consiste en incorporar un electrón externo a una especie en fase gaseosa, para dar la especie X- en fase gaseosa. Fíjense que conceptualmente es lo mismo que hacer esto. La diferencia es que esto se hace en solución y esto se hace en fase gaseosa. Yo podría relacionar esta magnitud con esta magnitud a través de un ciclo termodinámico que me permita conectar estas especies en solución con estas especies en fase gaseosa. Pero la idea es más o menos la misma. Ambos procesos tienen que ver con la ganancia de electrones. De hecho, en algunos casos simples se puede establecer una relación más o menos directa. Por ejemplo, si yo considero iones metálicos en solución acuosa, una mayor electropositividad de esos iones metálicos, que corresponden a mayor energía de unión electrónica, correlacionan con un mayor potencial de reducción, una mayor tendencia a la reducción. Es muy útil entonces contar con una escala de potenciales estándar de reducción porque eso me permite determinar a priori qué especie será capaz de oxidar a otra. Lamentablemente no puedo medir el valor absoluto del potencial de reducción, entonces el truco habitual en estos casos es elegir alguna cupla redox como cero arbitrario. En este caso, la reacción que se elige, la reacción redox que se elige, la hemi-reacción redox que se elige, es la reducción de protones a hidrógeno gaseoso, obviamente en condiciones estándar, es decir, concentración de protones 1 molar, presión de hidrógeno gaseoso de 1 bar. Y se asigna arbitrariamente a esta hemi-reacción un potencial estándar de reducción de 0,00 volts. Entonces, lo que hago en la práctica es comparar todas las posibles cuplas redox contra esta y determinar entonces quién es capaz de reducir a quién, con qué facilidad, y eso me permite construir una escala, una tabla de potenciales de reducción para todas las cuplas posibles. En la práctica, eso se hace utilizando un dispositivo como el que estoy señalando aquí. Comparar, esta palabra, comparar todas las posibles cuplas redox contra esta cupla redox, significa construir dispositivos como este, pilas, donde el cátodo corresponde a esta cupla redox, es decir, a la reducción de protones a hidrógeno. Entonces, eso se hace de esta manera. Coloco en un vaso una solución de algún ácido, por ejemplo ácido clorhídrico 1 molar, y digamos aquí tengo un electrodo inerte de platino, una chapa de platino conectada al cable, y un tubo de vidrio invertido por donde burbujeo hidrógeno gaseoso a presión de 1 bar. Ese hidrógeno, por supuesto, va a burbujear en la solución y va a salir nuevamente al ambiente, así que estoy burbujeando constantemente hidrógeno para que me quede un sistema bien definido que esté representado por esta reacción, por esta ecuación que estoy escribiendo acá, que es 2 protones a concentración 1 molar más 2 electrones dan hidrógeno gaseoso a presión de 1 bar. Este electrodo, o esta hemi-reacción que estoy mostrando aquí,
es lo que se llama electrodo normal de hidrógeno, es el que arbitrariamente le asigno potencial de reducción estándar igual a 0. En la hemicelda anódica voy a conectar todas las semireacciones a las que le quiero medir el potencial, todas las reacciones incógnitas, por ejemplo, la hemireacción de oxidación del zinc 0 a zinc 2+. También en condiciones estándar para que al medir una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, lo que yo obtenga sea un delta E 0. Entonces, la ecuación de Nernst para este dispositivo se puede escribir de esta manera: delta E es igual a delta E 0 menos RT sobre NF logaritmo de Q. Logaritmo de Q, o Q, en este caso va a ser la concentración de zinc 2+, que es un producto, la presión de hidrógeno, que será el otro producto, dividido la concentración de protones al cuadrado, que es mi reactivo. Ahora, como estoy trabajando en condiciones estándar, esta concentración vale 1, esta presión vale 1, esta concentración vale 1, es decir, Q vale 1, por lo tanto el logaritmo de Q es 0, este término desaparece, y directamente lo único que me queda es delta E 0, que es igual al E cerito de reducción de protones a hidrógeno, y el menos el E cerito de reducción de zinc 2+ a zinc 0. Arbitrariamente yo definí que este E cerito vale 0, por lo tanto el delta E, la lectura que yo hago en este multímetro, directamente me da el potencial de reducción del zinc 2+ a zinc 0. De esta manera, si uno repite este procedimiento para muchas cuplas redox, uno puede construir una tabla de este tipo, donde tenemos los potenciales de reducción para una gran cantidad de hemireacciones. Algunas de esas semireacciones tendrán un potencial estándar de reducción positivo, es decir, que aparece por debajo del cero arbitrario, que es la cupla protón-hidrógeno, y otros tendrán un valor negativo respecto de esa cupla arbitraria protón-hidrógeno. Cuanto más positivo sea el potencial de reducción, mayor es la tendencia a reducirse de la especie, lo que significa mayor es la tendencia o mayor es el poder oxidante de esa especie. Tiene más capacidad de oxidar a otras especies. O lo que es lo mismo, cuanto más negativo sea ese potencial de reducción, mayor será el poder reductor o mayor será la tendencia a oxidarse. Por ejemplo, si yo comparo la cupla zinc 2+, que da zinc 0, que tiene un potencial de reducción de menos 0,73 volts, ese valor negativo respecto del cero arbitrario implica que los protones son capaces de oxidar al zinc 2+, y por lo tanto si yo disuelvo o si yo inserto una chapita de zinc en ácido clorhídrico, la chapita de zinc se va a disolver. Por el contrario, la plata tiene un valor positivo respecto de mi cero arbitrario, lo que significa que si yo meto una barrita de plata en ácido clorhídrico, esa barrita no se va a disolver. Es importante tener presente que para las reacciones redox, como para cualquier otro proceso químico, uno puede elegir el camino que conecta a un determinado estado inicial con un determinado estado final, y algunos de esos caminos podrán ser más directos que otros, pero lo importante es que la magnitud de cambio de las funciones termodinámicas de estado será la misma independientemente del camino elegido. Mientras que, por supuesto, para las funciones de trayectoria como el trabajo eléctrico, eso sí dependerá del camino elegido. Entonces, uno puede aplicar un tratamiento termodinámico independientemente de cuál es el camino real, como hicimos en la unidad de termodinámica, eligiendo correctamente o identificando correctamente quiénes son funciones de estado y quiénes son funciones de trayectoria. Es decir, toda esta batería de ecuaciones termodinámicas se pueden aplicar a este tipo de reacciones. Hay que tener cuidado de cuáles son funciones de estado, cuáles son funciones de trayectoria y por lo tanto qué cosas son sumables y qué cosas no son sumables. Por ejemplo, supongamos que yo conozco
el potencial de reducción estándar del hierro 3 a hierro 2, eso por tabla vale 0,77 volts, y la reducción del hierro 2 más a hierro 0, que es una reducción de 2 electrones, vale menos 0,45. Con esos datos yo quiero averiguar el potencial de reducción estándar de esta otra reacción, hierro 3 más 3 electrones, que da hierro 0. Fíjense que esta reacción, la reacción 3, se obtiene por suma de las reacciones 1 y 2. Lo que no es cierto es que el potencial de reducción de esta reacción 3 se pueda obtener como suma de los potenciales de reducción de las reacciones 1 y 2. Y eso es así porque el delta E o el E no es función de estado. Lo que sí es función de estado es la energía libre de Gibbs, de forma tal que en lugar de expresar directamente el potencial, yo podría expresar la variación de energía libre de cada de mi reacción, que será menos NF por eserito. N en este caso es un electrón, en este caso son 2 electrones. Y entonces ahí sí puedo sumar los delta G1 cerito y delta G2 cerito para obtener el delta G3 cerito. Cuando hago esa cuenta, resulta que el E cerito para esta cupla, el E cerito 3, hierro 3 más a hierro 0, es menos 0,043 volts, que es distinto al que hubiera obtenido por la suma directa. Es decir, tengo que ser muy cuidadoso en qué funciones son funciones de estado y qué funciones son funciones de trayectoria, y entonces construir ciclos termodinámicos o utilizar la ley de Hess, como se hacía en la unidad de termodinámica, simplemente teniendo en cuenta ese tipo de restricciones.